abrimos la conversación con integrantes del Museo de Arte Contemporáneo de Ecatepec. Es un museo itinerante formado por sangre joven que está dispuesta a transformar la sociedad, la comunidad en la que vive y en la que coexiste cotidianamente con sus familias, con sus amigos. Muchas gracias por acompañarme. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, gracias. A ver, pues hablamos directamente qué es esto del Museo de Arte Contemporáneo de Ecatepec, que tengo que aclarar, no tiene existencia, digamos, física, porque es un museo itinerante y va generando obras y proyectos que recorren Ecatepec. ¿Cómo ocurre que puede existir un museo sin, o un centro expositivo, sin espacio físico? ¿Quién comienza? ¿Qué tal? Mi nombre es Iván Ayala Macé. Yo soy miembro del colectivo Marce, así es como nos denominamos, los Marces. Y esto surge... que es Museo de Arte Contemporáneo de Ecatepec, ¿no? Eso es Marce. Ajá. Correcto. Eso es Marce, eso es abreviación. Y bueno, pues surge en un interés entre artistas, gestores culturales. Nos empezamos a reunir en una cafetería aquí en Santa Clara, justamente pues bajo la necesidad de que no había una oferta pues, no cultural, sino tampoco de arte, no había acceso a... Parecía que estaba anulada esa posibilidad de este lado. Entonces empezamos a tener reuniones con muchos artistas, estoy hablando alrededor de 30 artistas en la cafetería, y empezábamos a ver para dónde iba. De ahí obviamente tuvimos que ir, o se fue depurando el proyecto por sí solo, hasta que concluimos 4 personas el rumbo de lo que es el Museo de Arte Contemporáneo. Y justamente lo que creamos en ese inicio era jugar con la figura del museo, sabiendo que pues no existía tal cual para nosotros. El arte estaba o está dentro del ámbito coloquial, local, en las calles, en todos los movimientos, que es el espacio público. Así es como surge la necesidad de hacer un museo sin paredes. Me sorprende un poco que Ecatepec, siendo una población tan grande, tan numerosa, hay países que no tienen 4 millones de habitantes, ¿no? Dicho así rápido, no cuente con su propio Museo de Arte Contemporáneo y sean ustedes a quienes se les haya ocurrido resolver una obviedad. Me tiene muy impresionado, porque claro, si dice, bueno, un municipio pequeño, no tiene recursos, en fin, pero un municipio como Ecatepec, que podría ser un país, pues tendría que tener un espacio propio, porque además me ha tocado en este mismo programa constatar cómo bulle, ¿no? Cómo hace ebullición la creación artística. Perdón que meta mi cuchara. Van ustedes, un museo sin paredes. Sí, porque en un espacio como lo es Ecatepec, en el que conviven tantas actividades que no necesariamente están enmarcadas dentro de lo artístico, pero sí dentro de lo social y comunitario, pues en realidad también son acciones culturales, ¿no? O sea, en los mercados, en las ferias, en las fiestas del Santo Patrono, esas son acciones también culturales, ¿no? Y un poquito lo que nosotros empezamos a vislumbrar en el Marce es cómo también vemos esas acciones como algo relevante de compartir, ¿no? Entonces, un poquito también la sátira del Museo de Arte Contemporáneo va por ahí, ¿no? O sea, no necesariamente nos interesa hacer estas grandes obras de arte contemporáneo. En realidad no es como que nos interese mucho de repente ser el Museo de Arte Contemporáneo en México. Más bien utilizamos esa sátira para poder en la calle, en el espacio público, pues hablar de arte, de cultura, de problemáticas sociales, ambientales, económicas, políticas, etcétera, etcétera, que el mismo municipio de Ecatepec tiene, ¿no? Entonces, es por eso que aunque carecemos de un espacio físico, pues todos los procesos y activaciones suceden en la vida cotidiana, ¿no? O sea, como que también queremos como hablar acerca de eso, ¿no? O sea, cómo es que los habitantes en el territorio pues pueden entrar en contacto con acciones artísticas y culturales. Un poquito también esa fue la respuesta de que no hay museos o espacios culturales en Ecatepec, la respuesta que nosotros quisimos poner. No
no hay un museo, digamos, con paredes, pero sí hay un ejercicio de curaduría y sí hay un ejercicio de exposiciones itinerantes. Cuéntame un poco cuáles han sido las más llamativas, las más exitosas, las que más te han gustado a ti. Una de las piezas que recuerdo que me marcó muchísimo cuando nos acercamos al Marce fue Toco Madera, que fue una pieza muy elaborada, constó de varias etapas y en todo momento tomó como referente las actividades tradicionales del pueblo, y que yo creo que en gran medida eso hizo que la gente pudiera como generar ese vínculo con el proyecto. El proyecto Toco Madera iniciaba con una primera acción, que era un carrito como el de los tamales. Fue un trabajo colaborativo. En este carrito se decía, se cambian penas por pan, pan por penas. Desde ahí pues hubo una colaboración con una panadería local. La panadería lo donó como pan y a cambio se le hizo como un trabajo de rediseño del logo. De ahí el carrito avanzaba como por las calles de Santa Clara con un megáfono e invitaba a la gente a cambiar una pena por un pan. Y la gente se acercaba y depositaba en una vaporera las penas que más les preocupaban, como a nivel personal o colectivo. De ahí podían tomar un pan. Después, en ese momento, estaba la pizzería, cafetería de Iván, y recuerdo que se hizo una reunión entre vecinos para que se pudieran leer y escoger las penas que se iban a utilizar, porque con estas se iba a intervenir el tapete del pueblo. Cada año la fiesta patronal es famosa, junto con otras colonias de aquí, por hacer tapetes de acerrín para que pase la Virgen en procesión. Entonces, la intención era trabajar como con esa actividad, que también es muy significativa, porque el tapete también es colaborativo, se hace con recursos de todo el pueblo. Cada calle tiene una comisión para recolectar los recursos, para diseñar el tapete y para elaborarlo. Entonces, de entrada, pues poder trabajar con algo tan cercano para la gente a mí me parecía muy importante. Hablamos del Museo de Arte Contemporáneo de Ecatepec, pero en realidad es del pueblo de Santa Clara, ¿no? Y esto Pues, luego, es decir, responde a esa comunidad. Claro, desde ahí se habla al resto del municipio. Encontré que una de las intervenciones fueron estas bombas de semillas, y me llamó mucho la atención también como proyecto. Cuéntame cómo un pueblo le puede hablar a un municipio, ¿no? Y dos, cuéntame de este proyecto. Sí, mira, pues realmente no creo que sea, te digo, la voz del pueblo, porque también habría que hablar de que aparentemente todo hasta el día de hoy hemos llegado hasta aquí, pero también nos hemos enfrentado con obstáculos. Pues al final de cuentas somos dos entes habitando un mismo espacio, me refiero a la población y a nosotros, y ha habido una resistencia principalmente por no saber o pretender que todo lo que hacíamos iba englobado a un fin político. La gente aquí obviamente está acostumbrada a que nada es gratis, por así decirlo, ¿no? Entonces era como el mensaje de, oye, ¿tú por qué estás haciendo esto? Pues, ¿qué vas a ganar? ¿Quién te está pagando? Estos eran los cuestionamientos a los que nos enfrentábamos como colectivo. Entonces... ¿Y qué respuesta les dieron? Creo que mucho de la forma en la que pudimos suavizar esa relación fue crear una red afectiva. Por ejemplo, hicimos que la mayoría de nuestros carteles o publicaciones de publicidad de actividades fueran en los visitaxis. Entonces nos hicimos aliados de los visitaxistas para que ellos, donde recorrían todo el pueblo, pues llevaran el mensaje de que iba a haber una actividad. En este caso te puedo hablar de una proyección de cine en la Plaza Juárez, que es donde hacíamos una de las actividades al aire en espacio público. De ahí la gente empezó a ver que ese tipo de actividades, como ponerles una película, por ponerte un ejemplo, Los Olvidados, estaba correspondiendo también a la similitud que ellos están viviendo, ¿no?, dentro de la comunidad. Eso fue, creo que, la parte más importante en el que el Marce empieza a construirse junto con la comunidad, generar esta empatía en cuanto a los proyectos. Me cierra ya el tiempo, pero sí me gustaría que Mariana me dijeran un poco hacia dónde ven el proyecto. Digamos, este es un proyecto que va agarrando fuerza, que va agarrando
raíz, digamos, en la comunidad. ¿Sería posible que un día veamos un museo con muros o ya esto se quedó como un museo itinerante y sin espacio físico y de ahí su fuerza? Pues de hecho ya empezamos la primera parte de tener un espacio físico. A partir de un vértice, que es una línea de investigación que abrimos hace un par de años, que se llama Territorio y Arraigo, en el que justamente estamos tratando de entender como la valoración que tiene la Sierra de Guadalupe, que es un área natural protegida que está parte en Ecatepec y en otros municipios. Empezamos una actividad, bueno, una serie de actividades, mejor dicho, que tienen que ver con esta valorización del territorio y de los espacios naturales. Es así como hace escasos 2 meses inauguramos nuestro primer espacio físico del Museo de Arte Contemporáneo Ecatepec, que es el Huerto Lechuza. El Huerto Lechuza lo que busca, mucho más allá de su nombre, de cultivo de alimentos así, es lograr una reconexión y una valorización de los espacios naturales a través de prácticas agroecológicas, a través de sentido de pertenencia, de afectos, como bien ya dice Iván, para que las personas pues, un poco vean que existe un área natural protegida en Ecatepec y que forma parte de nuestra cotidianidad. Y pues un poco se lleva el museo. Cada vez más estamos intentando hacer nuevos proyectos, curadurías, etcétera, etcétera. Cierro, Mariana, contigo. Es que me dejó girando. Iván, a ver, ¿puede haber un arte que no tenga impacto político? Sobre todo un arte como el que hacen ustedes. O sea, intervenir en el espacio público, desafiar, crear conciencia. Quizá no sea arte partidista, y no sé si existe un arte partidista, pero político es, y te lo pregunto desde luego también desde tus feminismos. Claro, es totalmente impensable y creo que mucho tiene que ver con la tergiversación del término político. Generalmente se vincula con lo partidista y no. Tenemos que llevar lo político a muchas otras áreas para poder como retomar esta voz y quizás un poco desempolvarla, que creo que es un poco también lo que ha dejado el Marce, al menos en mí, poder vincularme con mis vecinos y poder como generar una escucha activa para poder que ellos, creo que esto que planteabas de hacia dónde va el Marce en gran medida va a estar determinado por las interacciones que generemos con la gente y poder poner este tema que parece a veces tan difícil, pero es que es tan necesario como hablar de la intervención del cuerpo en el territorio, de todo lo que lo atraviesa, de todo desde donde se habla. Creo que es fundamental y seguro sí hay, ¿no? Seguro sí hay como un arte que no es político y que con toda validez puede hablar más de las formas. Sin embargo, creo que por nosotros, por la interacción con la gente, no puede dejar de ser político. Pues les escucho y estoy convencido que voy a seguir oyendo hablar de ustedes. Es decir, hay un concepto, hay fuerza, hay elocuencia, hay necesidad de que lo artístico transforme nuestro entorno. Muchas gracias por compartir, por crear el Marce y ahí estamos al pendiente con el Cerro Gordo y con Santa Clara, Cuatitla. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Continuamos en estudio.